Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega del canal de YouTube Alexis Farmacia y hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas de la inflamación y lo vamos a hacer de la mano de un aminoácido bastante popular y que seguramente será conocido por ustedes, que se llama la glicina. Vamos a tratar de indagar ¿por qué este aminoácido es tan importante en la prevención de la inflamación? Y además vamos a hacer referencia a las otras múltiples funciones que tiene la glicina dentro de nuestra fisiología, dentro de nuestro organismo, que ya exceden a la parte inflamatoria. Pero vamos a comenzar con un poco de química orgánica. Bueno, ¿qué es la glicina? La glicina es un aminoácido, ¿sí? De hecho, es el más pequeño de los aminoácidos. Vamos a recordar un poco de química orgánica. Un aminoácido es una molécula relativamente pequeña que se caracteriza por tener un grupo carboxilo, que es este que está acá, que en química orgánica es lo que define a los ácidos orgánicos. Y en un segundo carbono tiene un grupo amino, ¿sí? Un nitrógeno con dos hidrógenos. De ahí el nombre aminoácido, ¿sí? Después, unido al segundo carbono, hay un hidrógeno y por último un grupo R, que es una cadena carbonada, que es de composición variable y puede tener inclusive otros elementos químicos, por ejemplo el azufre. Bueno, la glicina es los aminoácidos básicamente son lo que constituye la estructura primaria de nuestras proteínas, ¿sí? Las proteínas son aquellas macromoléculas que nos dan soporte, ¿sí? Que nos dan sostén a nuestros tejidos. También forman, digamos, tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, las enzimas son proteínas. Pero vamos a quedarnos en este caso con la función estructural de las proteínas y a su vez la función estructural de los aminoácidos como componentes esenciales de las proteínas, como unidades constitutivas. Si por ejemplo pensamos en una proteína como una pared de ladrillos, bueno, cada ladrillo es un aminoácido. Y como les decía antes, la glicina es el más pequeño de todos. Fíjense, tiene el grupo carboxilo, tiene el grupo amino, tiene el hidrógeno y en este caso no tiene cadena lateral, sino que tiene un pequeño átomo de hidrógeno como sustituyente. Y les puse acá también otro aminoácido que va a formar parte de esta charla porque hay un vínculo muy estrecho entre ambos que se llama metionina. Fíjense, la metionina ya es un aminoácido más grande, tiene el carboxilo, tiene el amino y después tiene una cadena lateral que está formada por dos carbonos, un azufre y a lo último, la colita, es lo que llamamos en química un grupo metilo. Esto es un grupo metilo. CH3. Los grupos metilo en química biológica tienen una importancia enorme, ¿sí? Hay multitud de señales dentro del organismo que ocurren por metilación. Un pequeño ejemplo, que no es tan pequeño por su importancia, el ADN. Hay secuencias dentro de nuestros genes que cuando no tienen que ser transcriptas, ¿sí? Se las metila. Entonces, la enzima que lee la cadena de ADN, cuando se topa con bases que están metiladas, no las lee y ese gen no se transcribe. También hay metilación en la fabricación de neurotransmisores, en la activación de enzimas, ¿sí? O sea, la metilación es un proceso harto importante de nuestra fisiología y el gran metilador de nuestro organismo es la metionina. O sea, es la que va a aportar esos grupos metilo para hacer esas metilaciones. Pero
tiene una pequeña particularidad. Si está en exceso, es tóxica. Y el cuerpo va a hacer todo lo posible para sacársela del medio. No así la glicina, que no reviste toxicidad en, digamos, en las dosis que ingerimos. Y el problema que tenemos no es que haya glicina de más, sino que hay glicina de menos. Vamos a hacer un vuelo rasante, así de pájaro, por las funciones generales de la glicina, que después vamos a profundizar cuando desarrollemos la temática punto por punto. Pero fíjense qué importante que es la glicina para nuestra fisiología, que tiene un rol fundamental en la síntesis del colágeno. Ya les comenzó a gustar, ¿no? Importantísima para el colágeno. Detoxificación del exceso de metionina. Justamente, como les dije que la metionina era tóxica, que en exceso necesitaba ser eliminada, bueno, se va a detoxificar mediante la glicina, que va a actuar como receptora de esos grupos metilos. Síntesis de glutatión. Glutatión, ya saben, es el antioxidante maestro de nuestro organismo. Sin el glutatión, imposible vivir. Es la molécula que está fabricándose permanentemente en las mitocondrias de las células hepáticas y que, bueno, en todas las mitocondrias en general, y lo que hace es eliminar las especies reactivas del oxígeno y cualquier otra especie que tenga características oxidantes. Aumentar la sensibilidad a la insulina. Muy importante para los diabéticos, para los prediabéticos. La glicina aumenta la sensibilidad a la insulina, gran aliado de estas condiciones. Bueno, no sé si lo conocían. La glicina es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí?, dentro del sistema nervioso central, importantísimo, como todos los otros neurotransmisores. Este es inhibitorio. Es antiinflamatoria e inmunomoduladora. Bueno, esto está muy en eje con el título de la presentación, ¿sí? Inmunomodulador, y eso nos vamos a ocupar a lo largo de la charla. Y después, por último, y no menos importante, te diría que es de las cosas más importantes que hay, es la biosíntesis de distintas biomoléculas que son absolutamente necesarias e imprescindibles para nuestra vida. Por ejemplo, el grupo hemo, de la hemoglobina, que es el que une al hierro y el que transporta el oxígeno. La creatina, esa reserva energética que usan nuestros músculos y nuestro cerebro, que se vende tanto hoy en día en la farmacia. Las bases purínicas del ADN, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos los ácidos nucleicos, no quiero profundizar, pero tienen bases nitrogenadas. Algunas de ellas son químicamente purinas y en la síntesis de estas bases interviene activamente la glicina. Por lo tanto, en la producción de material genético, ni más ni menos. Y también en la formación de sales biliares, que son esas que produce nuestro hígado y que se acumulan en nuestra vesícula biliar y que nos ayudan a digerir las grasas. Bueno, con esta breve introducción vamos a meternos de lleno en el temario de la clase. Y el primer título es La paradoja del cazador. El aminoácido no esencial que la dieta moderna nos quitó. ¿Qué es esto de la paradoja del cazador? Y vamos a explicar primero qué es un aminoácido no esencial y qué es uno esencial. Tradicionalmente se definía a los aminoácidos como esenciales si es que el cuerpo no los puede fabricar y si su ausencia en la dieta, como el cuerpo no los puede fabricar, bueno, se ve obligado a tomarlo de la dieta. Su ausencia en la dieta producía la muerte o enfermedades muy graves. Mientras que aquellos aminoácidos considerados no esenciales son los que podemos fabricar nosotros. Ahora, acá hay un problema, porque ¿será que los podemos fabricar en suficiente cantidad como la que necesitamos para desarrollar nuestros procesos metabólicos
favorablemente? Bueno, acá tenemos un problema grande porque nuestros antepasados, me refiero tanto a los inmediatos como a los distantes en el tiempo, obtenían la glicina que necesitaban de la dieta. Por ejemplo, los cazadores, recolectores, comían los animales en una modalidad que en inglés se dice nose to tail, o sea, desde la nariz hasta la cola. Se comían el animal entero y por lo tanto obtenían todo lo que necesitaban, digamos, de glicina, del colágeno, que formaba parte de los tendones, que formaba parte de la piel, que formaba parte de las articulaciones, de los ligamentos, y no había problema. Ellos no tenían déficit de glicina. Nuestras abuelas, ¿conocen la frase hay que ganarse el puchero? Bueno, lo que hacían era poner el trozo de carne con el hueso, el tuétano, todo metido dentro de la cacerola con las papas, los zapallos y los choclos, y lo cocinaban y lo cocinaban y lo cocinaban. Fue el antecesor de lo que hoy en día está muy de moda llamado caldo de huesos. Bueno, eso también tenía la cualidad de aportar glicina, porque la glicina se concentra en esos tejidos que son abundantes en colágeno. Pero ¿qué pasó con la dieta moderna? La dieta moderna excluye los huesos. Comemos asado y los huesos para los perros. Comemos hamburguesas que no tienen hueso. Todos los cortes de carne, el cuadril o lo que sea, son estructuras que son deficientes en glicina, deficientes en colágeno y son muy abundantes en metionina. Por lo tanto, esta lógica de dividir a los aminoácidos en esenciales y no esenciales nos puso en un dilema metabólico muy importante en el cual nos privamos de uno de los escudos antiinflamatorios más destacados, más relevantes que nos ofreció la evolución, que es la glicina, y a lo largo de la presentación van a entender por qué. Entonces esto nos lleva al punto 2, el déficit presupuestario de la glicina. Reservas negativas de 10 gramos por día. Acá quise emular a nuestros economistas gobernantes que siempre están con el déficit fiscal y el déficit presupuestario. Bueno, nosotros tenemos un déficit real de glicina de 10 gramos por día. Y vamos a tratar de justificar por qué se produce. Tenemos que analizar, por un lado, dijimos que era un aminoácido no esencial, por lo tanto hay una parte que la producimos, hay otra parte que la incorporamos de la dieta y hay una parte que gastamos. Del balance entre lo que nos ingresa por producción endógena o por dieta y aquello que consumimos, va a resultar si estamos en ganancia o en pérdida. Y como ya les dije antes, estamos en déficit, estamos en pérdida. Ok, para la síntesis de colágeno se necesitan aproximadamente, para una persona adulta de 70 kilogramos, unos 13 gramos de glicina al día. Y para todo lo demás, que está acá, desde el punto 2 al punto 7, se necesitan 2 gramos por día. Con lo cual, si hacemos la suma, necesitamos unos 15, aproximadamente 15 gramos de glicina al día. Bueno, la pregunta es ¿cuánto fabricamos? Fabricamos un tope de unos 3 gramos por día. Eso es lo que nuestra capacidad metabólica puede hacer, 3 gramos. ¿Y cuánto obtenemos de la dieta?
obtenemos aproximadamente de esta dieta rica en músculos, rica en metionina, unos 2 gramos por día. Ok, 3 más 2 da 5, menos 15. Tenemos esta reserva negativa de 10 gramos de glicina al día. Y claro, no nos vamos a morir de un día para el otro. Cuando hay un déficit de un aminoácido tan importante como este, el cuerpo lo ocupa en aquellas funciones que son vitales, ¿sí? Lo poco que hay se usa para lo que realmente se necesita, si no nos morimos. ¿Y qué es lo que realmente se necesita y si no nos morimos? Y bueno, fabricar el grupo hemo para el transporte de oxígeno, fabricar el ADN, síntesis de glutatión, detoxificar el exceso de metionina. ¿Y qué es lo que se va a sacrificar? Y bueno, aquello que hace que nuestra vida, aunque no sea de buena calidad, pueda extenderse por más tiempo. Por ejemplo, la síntesis de colágeno. Por ejemplo, la inmunomodulación y la acción antiinflamatoria. Así lo que va a pasar es que poco a poco nuestra piel se va a ir deteriorando, nuestros vasos sanguíneos y cartílagos se van deteriorando, nos duelen las articulaciones, nos van saliendo arrugas, ¿sí? Y vivimos en un estado de inflamación crónica. Pero el cuerpo salva lo más esencial. Ok, esto nos permite entrar en el punto 3, que es el freno electroquímico de la inflamación. Bueno, dijimos que había una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora por parte de la glicina. Cuando pensamos en inflamación, siempre pensamos que, digamos, lo que se enseña en la facultad o mismo en los secundarios, es que la inflamación es un proceso, digamos, que consiste en la hinchazón, en el enrojecimiento, en el dolor, en el calor, y que puede ser producido por un golpe, por una quemadura, o quizá por una infección de un agente patógeno, una bacteria, un hongo o un virus. La pregunta que surge y que desafía el dogma hegemónico es si realmente vale la pena o tiene sentido tener el mismo nivel de inflamación en un proceso de invasión bacteriana o viral a si me golpeé la rodilla. Bueno, y para eso vamos a tener que presentarles a las células que tienen que ver con la inflamación. Y la primera que aparece en escena se llama macrófago. Aquí lo tienen. El macrófago es una célula con forma ameboide, ¿sí? Se va desplazando por los tejidos, por los vasos sanguíneos, haciendo proyecciones de su citoplasma como si fuera una masa gelatinosa, ¿sí? Va avanzando. ¿Y qué hace? Bueno, detecta todo aquello que no debería estar. Ahora, no debería estar es un concepto muy amplio, porque puede englobar cosas que haya que remover, porque están muertas, porque molestan, porque estorban, o cosas que hayan que matar, porque son patógenos agresivos. Es por eso que el macrófago existe en dos estados. Uno que se llama M2, que es el estado del macrófago no excitado, y otro que se llama M1, que es el estado del macrófago listo para matar. Imagínense que el macrófago es la policía, y esta metáfora o este ejemplo no es mío, es de un bioquímico muy famoso que es especialista en glicina, justamente, y se la tomé a él. Imagínense que en Brin, creo que es el apellido,
Imagínense que hay un accidente en una autopista. Bueno, los primeros que llegan son la policía. La policía va con sus armas, ¿sí? Pero en el caso del accidente no las va a usar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lugar para que lleguen las ambulancias, para que llegue la grúa, va a desviar el tránsito, para que pueda seguir fluyendo, va a hacer remoción de restos de los automóviles que chocaron, en fin, lo que sea. Esa tarea de limpieza hace que la policía actúe en un nivel M2, o sea, modo limpiador. Ahora, muy distinto es cuando van a entrar a hacer un allanamiento en un lugar donde se vende droga o en un tiroteo. Ahí sí saca las armas y comienzan a disparar. Bueno, con el macrófago pasa exactamente lo mismo. ¿Y cuál es el problema? Que si el macrófago, cuando el macrófago está en modo comando, despliega un gran repertorio de sustancias que son tóxicas para el mismo organismo y que destruyen a los propios tejidos. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un tiroteo en un lugar donde hay un accidente? Bueno, la diferencia entre ambos estados va a venir dada por la glicina y por la abundancia de la glicina en nuestro plasma o en nuestra sangre. ¿Cómo funciona esto? El macrófago M2, o sea, en su estado basal, tiene lo que se llama un potencial de membrana. ¿Qué es un potencial de membrana? Es un potencial electroquímico. El mismo potencial electroquímico que está en el interruptor de nuestra llave de luz. Entre el polo positivo y entre el polo negativo hay una diferencia de potencial eléctrico. Cuando nosotros levantamos el interruptor y prendemos la luz, ese potencial se anula y está la circulación de los electrones de la corriente eléctrica y se prende la lamparita. Bueno, en la membrana del macrófago y de muchas otras células de nuestro cuerpo existen diferencias de potencial entre el interior de la célula y el exterior. Esa diferencia de potencial va a estar dada por partículas que tienen carga eléctrica y que se llaman iones. Cuando tienen carga eléctrica positiva son cationes y cuando tienen carga eléctrica negativa son aniones. En este caso, los que van a ser móviles son los cationes, bueno, y un anión también. Vamos a ver los sectores del reparto. Hay algunos que no van a poder salir de la célula, que están, digamos, circunscriptos al citoplasma o al núcleo, y son proteínas, fosfatos, tanto orgánicos como inorgánicos, el ARN que está en el citoplasma. Todo esto tiene carga negativa, ¿sí? Y los que tienen carga positiva, y uno que está en mayor cantidad también afuera, pero también está dentro, que es el cloruro. ¿Sí? Cuando pongo el símbolo químico del cloro con un signo menos arriba, es el anión cloruro. Los que tienen carga positiva, que les dije que son cationes, son el potasio y el sodio. El potasio se encuentra en alta cantidad dentro del citoplasma y en baja cantidad en el medio externo. Y el sodio se encuentra en baja cantidad en el citoplasma y en alta cantidad en el medio externo. Esto no es gratis. Ese movimiento de iones se hace gracias a una bomba que se llama bomba sodio-potasio ATPasa y que justamente gasta ATP para mantener ese gradiente iónico adentro y afuera de la célula. Mete potasio y saca sodio. Y eso le cuesta a la célula casi un tercio de su energía. Fíjense si será importante esta función de mantener el equilibrio iónico que determina el potencial de membrana. Ahora bien, en la medida que la célula, en este caso el macrófago, va haciendo su función cotidiana, se producen ligeros movimientos iónicos, pérdidas de potasio, entradas de sodio, que
lo que hacen es que este potencial negativo vaya disminuyendo. Supónganse que en vez de estar en menos 70 pasa a menos 50, menos 40. Eso es normal y la célula lo tiende a restituir. Ya vamos a ver cómo. El punto acá es que si el potencial llega a 0, se abren unos canales y entra un señor que está fuera en el medio extracelular o intercelular en mucha concentración, que es el calcio. Es un catión divalente. Se abren los canales de calcio, se produce un influjo masivo o un flujo masivo de calcio al interior, y esto hace que este macrófago que estaba en reposo o en estado no excitado pase a estado excitado y comience a descargar todos sus venenos, que son especies reactivas del oxígeno, peróxido de hidrógeno, interleuquinas proinflamatorias para llamar a los otros macrófagos y a las otras células del sistema inmune que colaboran con él. Entonces pasa de ser un simple limpiador a ser un comando, lo cual no nos conviene mucho a nosotros. Entonces, cuando hay glicina suficiente, la glicina se une a un canal que es específico para el cloruro, que tiene un receptor para la glicina, y cuando la glicina se une, hace que el cloro, que está en gran cantidad afuera, también pueda entrar adentro del macrófago. Y cuando el cloruro entra en el macrófago, entonces se restituye ese potencial de membrana y se dice que la membrana se hiperpolariza nuevamente, ¿sí? Vuelve a este potencial. Pero ¿qué pasa? Si hay una infección, si hay una bacteria, si hay un virus, si hay un hongo, este freno de la glicina no alcanza. La señal química es tan fuerte que la membrana se despolariza totalmente y comienza a entrar el calcio, se llega a un potencial de 0 y entonces el macrófago se convierte en el policía y comienza a combatir a los agentes patógenos. Nos preguntamos cuál sería la necesidad de hacer eso si nos golpeamos o si tenemos una quemadura de sol. ¿Por qué sería necesario activar al macrófago AM1 con todos los venenos que desparrama y toda la destrucción que genera en los tejidos vecinos, si puede hacer el trabajo de remoción de células muertas, de detritos celulares, perfectamente en M2? Bueno, justamente lo que hace que el macrófago no pase de M2 a M1 es la presencia de glicina, que asegura la entrada de cloro para que esta membrana esté siempre hiperpolarizada. Pero como no tenemos glicina, porque tenemos una deficiencia de 10 gramos por día, ¿sí?, automáticamente el macrófago vive prácticamente activado en M1 y las inflamaciones son con hinchazón, con dolor, con edema, perduran en el tiempo, y en realidad lo que pensamos que es natural, que siempre debería ser así, no tiene por qué serlo, ¿sí? De hecho, uno se puede golpear y le puede salir un moretón, o se puede quemar y tener la piel roja, y no necesariamente sufrir el dolor asociado a lo que nosotros ya naturalizamos como propio del estado inflamatorio. ¿Y esto cómo se soluciona? Bueno, con la glicina. Fíjense lo importante que es la glicina. Vamos al punto 4.